volvemos un poco atrás para fijarnos también en una situación muy particular de América Latina, que es el paralelismo del cambio político con el cambio de modelo económico, sin necesariamente estar relacionados. Durante los años 80 se da lo que se conoce como la crisis del modelo de sustitución de importaciones. Creo que es más apropiado hablar de una crisis de la deuda, porque esto es más general. No todos los países corresponden al modelo de sustitución de importaciones, pero casi todos sufrieron una crisis en su capacidad de pago de los compromisos adquiridos con los organismos financieros internacionales. Esta crisis fiscal del Estado, que vivió particularmente América Latina, llevó a replantear los fundamentos de su estructura económica. En particular, va a retraer el papel del Estado en la economía en términos de procesos de privatización y de regulación económica, así como la contracción del gasto público a fin de poder hacer frente a estos compromisos financieros. Entonces, bueno, más o menos la etiqueta de neoliberalismo es lo que corresponde al cambio en el modelo económico que vino entonces, y este cambio en modelo económico hacia políticas que se ha dado en llamar como neoliberales ha sido paralelo al cambio, se dio en forma paralela al cambio político. Es decir, democratización y neoliberalismo se presentaron como procesos paralelos, se dieron en América Latina de manera conjunta, a tal grado que para varios analistas, así como para actores de la sociedad civil, pues se llegaron a confundir como una misma cosa. Sin embargo, son procesos paralelos. La agenda de investigación al respecto habla de la doble transición, de tal forma que se empezó a plantear hasta qué punto estos dos procesos de cambio son compatibles, en qué medida se apoyan el uno al otro y hasta qué punto puede haber contradicciones entre ambos. Esto generalmente se hablaba en primer lugar de una contradicción, porque se pensaba que los efectos sociales negativos, adversos del neoliberalismo no podían ser aprobados por una mayoría electoral. Esta visión resultó ser parcial si se toma en cuenta que por lo general la señal de alarma en terreno económico se dio con procesos inflacionarios desorbitados. Si se toma en cuenta esto, pues es más fácil entender cómo las políticas de shock que pusieron fin a la inflación fueron aprobadas o validadas electoralmente en países como Argentina, en menor grado en Perú, pero también en Bolivia y en Brasil. La inflación también tiene efectos sociales adversos, principalmente sobre los sectores más empobrecidos, y en la medida, y solo en la medida en que las políticas neoliberales condujeron a una reducción sensible en los niveles de inflación, pues las políticas neoliberales contaron en ese momento con apoyo electoral y se dio una compatibilidad entre democracia y neoliberalismo. Siendo un hecho constatable que la democracia se instala en América Latina como el régimen político hasta ahora indisputado, salvo situaciones esporádicas como Perú, como en Haití y de forma más permanente Cuba, la pregunta que sigue es: estas democracias electorales, para decirlo de una forma
cruda, ¿cuál es la utilidad que le generan? ¿Para qué le sirve la democracia a la sociedad civil? Esta pregunta, así planteada, se desprende de los iniciales planteamientos relativos a la consolidación democrática. Viene a la mente de forma particular Juan Luis Linz, que decían que la democracia se consolida, también Samuel Huntington en este sentido, cuando se la valora más allá de sus resultados. Bueno, la agenda de la calidad de la democracia comienza a evaluar los resultados del régimen democrático. Es una agenda también muy importante, es una agenda que genera mucho interés porque tiene un atractivo normativo. Y la fortaleza que esto genera en la agenda también representa su debilidad en cierto sentido. ¿A qué me refiero? Bueno, si hablamos de calidad, pues hablamos de las cosas que se valoran, los aspectos de la realidad que se consideran buenos, deseables, y en ese sentido, pues cada investigador tiene su definición favorita de calidad de la democracia. Esto no está mal, no significa que hay que abandonar cualquier implicación normativa de los estudios sobre la democracia. Al contrario, solo quiere decir que será muy difícil, si no es que imposible, llegar a una definición generalmente aceptada sobre este concepto de la calidad de la democracia. Más que pedir esto, creo que se logra un gran avance con el trabajo de Leonardo Morlino, que pone orden conceptual y nos dice, bueno, la calidad de la democracia puede ser vista en tres acepciones. Una es la calidad del proceso. La calidad del proceso es cómo se hacen las cosas, en particular cómo es el proceso de toma de decisiones que caracteriza a los gobiernos democráticos. Y en cuanto a proceso, pues hay distintas variaciones, en particular en lo que afecta a dos cosas. Primera, cuanto a la calidad del proceso, ¿rige o no el Estado de Derecho? Muy particularmente, ¿los gobernantes tienen más derechos en la práctica que los gobernados? En segundo lugar, los ciudadanos, entre los gobernados, los ciudadanos con mayor poder económico, de estatus, de privilegio, tienen más derechos, insisto, en la práctica que los menos desfavorecidos. Es decir, hasta qué punto, esta es la agenda del Estado de Derecho, prevalece la igualdad de todos ante la ley. Ahora, también se ha hablado en esta acepción de calidad como calidad del proceso de una forma más amplia sobre la relación entre representantes y representados. En particular, los gobernantes sienten que sus intereses están vinculados a los intereses y deseos de quienes votan por ellos. Se supone que las elecciones deberían promover en los gobernantes la necesidad de favorecer los intereses de sus electores si quieren continuar en sus carreras políticas. Y en ciertos procesos latinoamericanos, en particular en la región andina, se han visto como resultado de déficit o de crisis incluso de la representación, resultado de élites políticas totalmente separadas de sus gobernados. Ahora, una segunda acepción de la calidad de la democracia es lo que Morlino llama calidad del contenido, es decir, no cómo se hacen las cosas, o no tanto eso, sino qué resultados concretos generan los procesos políticos. Se habla de, en este sentido muy en particular, de si la democracia está generando mayores oportunidades, al menos, si no beneficios concretos, entre los menos favorecidos. En la calidad del contenido está en juego el tema de la igualdad. Finalmente, lo que llamaba Morlino calidad del resultado es, dados ciertos procesos y dado cierto contenido, ¿cuál es la reacción de los ciudadanos en términos de satisfacción
con la democracia. Se habla recientemente de problemas en términos de desencanto de la democracia. Yo lo pondría en duda que existe tanto y que existe tan en todas partes, pero en todo caso es un tema que viene mucho en la discusión en estos días y es lo que Morlino se refiere con la calidad en términos del resultado. En particular, económicos y sociales están generando las democracias electorales. Aquí hay que hacer un paréntesis de tipo teórico y conceptual. Frente a los regímenes autoritarios, el principio democrático de un hombre, un voto, proporciona en principio la oportunidad a las clases más o menos favorecidas de llevar sus demandas económicas y redistributivas a la arena política. Y hay investigación, aunque hay un debate al respecto, que muestra que en promedio las democracias son más igualitarias, y me refiero en términos económicos, que los autoritarismos. Esto, por supuesto, pues es una evaluación general que deberíamos ver caso por caso hasta qué punto se aplica. Además, viene muy a tono con el tema de la doble transición. Las democracias están junto con los problemas de consolidación de las nuevas reglas del juego, llevaron a cabo profundas reformas económicas. ¿Cuáles son los resultados de estas reformas económicas que, insisto, a las que se conoce como reformas neoliberales? Pueden ver en la gráfica cuál es, en un periodo histórico largo, el resultado de estas reformas. Las barras correspondientes a la década de los 90 y a los primeros años de la década del año 2000, podemos ver que en comparación con los años 80 sí hay una recuperación económica innegable, pero jamás o nunca ha alcanzado los niveles que se tenían antes de la década de los 80, de la década perdida, y correspondientes a la política de sustitución o a la estrategia de sustitución de importaciones.